Mamá, ¿por qué esa señora en el cuadro se ve exactamente como tú? La pregunta colgó en el aire del vestíbulo de mármol de Preston Fairchild como una granada con el seguro quitado. Amara Wilson, de 8 años, estaba congelada debajo del retrato al óleo de tamaño natural, su pequeño dedo oscuro apuntando hacia arriba a la mujer inmortalizada en pinceladas y pan de oro. Una mujer negra en un elegante vestido esmeralda, su piel de caoba brillando con luz capturada, su cabello rizado arreglado en un elaborado recogido, sus ojos café conteniendo secretos que parecían mirar directamente a las almas de cualquiera que mirara hacia arriba. Junto a Amara, su madre Ebony Wilson estaba igualmente quieta, su propia piel café oscura, volviéndose cenicienta, su respiración repentinamente superficial y rápida. A los 32 años, Ebony se veía de 50. La falta de hogar había tallado líneas profundas en su rostro, vaciado sus mejillas, convertido su cabello natural en grumos enmarañados bajo una gorra tejida gastada. Sus ropas eran capas de prendas donadas que no le quedaban bien. Un abrigo gris demasiado grande, ejército de salvación gratis, una sudadera púrpura manchada debajo, jeans con agujeros en ambas rodillas que no eran de moda sino fallas funcionales, y botas sostenidas con cinta adhesiva que se estaba despegando como piel muerta. El olor que las rodeaba era abrumador, el hedor espeso y nauseabundo de cuerpos que no habían visto duchas regulares, de ropa usada durante semanas y lavada en lavabos de baños públicos cuando había agua disponible, de pobreza que tenía un olor específico mezclando piel sin lavar con el olor agrio de sudor de estrés, partículas de comida vieja atrapadas en tela y algo debajo que era distintamente el olor de dormir en lugares no destinados para habitación humana. Las velas caras del vestíbulo elegante y las flores frescas no podían enmascararlo. El olor de pobreza consumía el espacio como humo, haciendo que el aire se sintiera espeso y contaminado. No se suponía que estuvieran dentro de la mansión de Gold Coast de Preston Fairchild. Se suponía que estuvieran afuera con los otros voluntarios de la iglesia St. Catherine, el día de caridad navideña, donde familias ricas abrían sus hogares por exactamente 3 horas para servir comidas calientes a los menos afortunados, mientras fotógrafos capturaban su generosidad para páginas de sociedad. Pero Amara había pedido usar el baño. Y Ebony, desesperada por darle a su hija un momento de dignidad en lugar de los baños portátiles afuera, se había deslizado a la entrada trasera de la mansión mientras los voluntarios estaban distraídos. Ahora estaban paradas en un vestíbulo que costaba más que la mayoría de las casas, mirando un retrato que no debería existir. ¿Alguna vez has visto tu pasado mirándote de vuelta desde un lugar donde nunca debería estar? Suscríbete ahora si crees que algunos secretos son demasiado grandes para permanecer enterrados, porque lo que esta niñita acaba de descubrir desenredará la vida entera de un billonario. Mamá, Amara jaló la manga del abrigo de Ebony. ¿Por qué se ve como tú? Eres tú cuando eras elegante. Antes de que Ebony pudiera responder, antes de que pudiera agarrar a su hija y correr, una voz cortó el vestíbulo como una cuchilla. ¿Qué están haciendo en mi casa? Preston Fairchild estaba parado en la cima de la escalera curva de mármol, su rostro pálido retorcido de rabia y disgusto. A los 55 años era todo lo que el dinero podía comprar: cabello plateado perfectamente peinado, piel de alabastro mantenida por dermatólogos y cuidado de piel caro, su traje a medida color carbón, $15,000 Brioni, ajustándose a su cuerpo delgado como si estuviera pintado. Sus ojos azules barrieron sobre Ebony y Amara con el tipo de desprecio reservado para insectos encontrados en restaurantes caros. Solo necesitábamos el baño, tartamudeó Ebony, su voz ronca de años de desuso y derrota. Mi hija,
Solo tiene 8 años y los baños portátiles afuera. Así que invadieron, interrumpió Preston, su voz elevándose mientras descendía las escaleras con furia medida. Vinieron a mi hogar privado sin invitación. ¿Tienen idea de qué es eso? Eso es allanamiento de morada. Eso es criminal. Sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Por favor, señor, nos iremos ahora mismo. Ebony agarró la mano de Amara, tratando de retroceder hacia la puerta por la que habían entrado. Demasiado tarde para eso, dijo Preston fríamente. Ustedes creen que pueden tomar lo que quieran. Piensan que porque estamos tratando de ayudarlas, tienen derecho a invadir nuestros hogares. Ustedes. Las palabras llevaban el peso de todo lo que Preston veía cuando las miraba. Negras, pobres, desesperadas, menos que humanas. Amara se alejó del agarre de su madre, mirando hacia arriba al retrato con la intensidad que solo los niños poseen cuando algo no tiene sentido. Pero mamá, esa eres tú. Tiene la misma marca de nacimiento en el cuello, la misma que la abuela Nicole dijo que te hacía especial. La mano libre de Ebony voló a su propio cuello, cubriendo la distintiva marca de nacimiento en forma de mancha de vino de Oporto que curvaba desde detrás de su oreja izquierda hasta su clavícula. Una marca que siempre había odiado, siempre había escondido, siempre le habían dicho que la hacía fea. El descenso de Preston por las escaleras se detuvo abruptamente. Su rostro pálido pasó de rojo a blanco en el lapso de un latido del corazón. Sus ojos azules se fijaron en el cuello de Ebony, donde su mano ahora estaba cubriendo algo. «Muéstreme su cuello», dijo Preston, su voz repentinamente tranquila, peligrosa. «Señor, por favor, nos vamos. Muéstreme su cuello». El rugido resonó por el vestíbulo de mármol como un trueno. Temblando, Ebony bajó su mano. La marca de nacimiento era visible incluso desde 15 pies de distancia, una mancha de vino de Oporto distintiva que curvaba en una forma notablemente similar a la capturada en el detalle elaborado del retrato. El teléfono de Preston se le resbaló de la mano, golpeando contra el mármol. «¿Cuál es su nombre?» Su voz se había vuelto hueca. «Ebony Wilson, señor, y esta es mi hija Amara. Sentimos haber invadido». «Wilson», repitió Preston, su rostro pálido mostrando algo entre horror y reconocimiento. «Su madre». ¿Cuál era el nombre de su madre? Los ojos oscuros de Ebony se agrandaron con confusión y miedo. «Nicole Wilson. Murió cuando tenía 17 años. ¿Por qué?» Preston se tambaleó hacia atrás, agarrando el pasamanos para apoyo. Sus ojos azules se movieron entre el rostro de Ebony y el retrato sobre ellas, comparando, calculando, viendo algo que hacía que todo su mundo se inclinara de lado. «¿Señor?» Ebony dio un paso tentativo hacia adelante. «¿Está bien?» «No se acerque a mí». La voz de Preston se quebró con pánico y rabia. «Seguridad. ¡Seguridad!». En segundos, 2 guardias de seguridad blancos se materializaron. El oficial Harrison Grimshaw, de cuello grueso y agresivo, y el oficial Maxwell Darkmore, más joven pero igualmente imponente en sus uniformes tácticos. «Esta mujer y su niña entraron a mi casa por la fuerza», anunció Preston, su voz temblando. «Quiero que sean arrestadas. Quiero que sean acusadas de invasión, allanamiento de morada, intento de robo». «No robamos nada», gritó Ebony. «Solo necesitábamos el baño». «Invadieron mi espacio privado», gritó Preston, saliva volando de sus labios pálidos. «Contaminaron mi hogar con su inmundicia». Harrison se movió hacia Ebony y Amara, su mano ya alcanzando sus esposas. Su nariz se arrugó cuando el olor lo golpeó, el hedor abrumador de pobreza que se les adhería como una segunda piel. «Jesucristo», murmuró Harrison, su rostro pálido mostrando repulsión abierta. «¿Cuándo fue la última vez que se bañó? ¿Semanas?» «Hace 2 días», dijo Ebony en voz baja, su voz gruesa con vergüenza. «En el refugio. Nos dan 15 minutos». No fue suficiente.
dijo Maxwell cruelmente sacando su spray de pimienta. Huele como un basurero. Amara se presionó contra la pierna de su madre, su pequeña cara oscura mostrando el tipo de miedo que los niños no deberían tener que sentir. Mamá, tengo miedo. Está bien, bebé, susurró Ebony, aunque su propia voz temblaba. Solo quédate cerca. Harrison agarró el brazo de Ebony bruscamente, sus dedos clavándose a través del abrigo demasiado grande en el músculo. Maxwell se movió hacia Amara. «No se atrevan a tocar a mi hija», gritó Ebony, tratando de liberarse. «Tiene 8 años. Entonces debería tener una madre que no entra a casas de la gente por la fuerza», dijo Preston fríamente desde su posición a mitad de las escaleras. «Llévenlas a ambas. Llamen a la policía. Quiero que sean procesadas en la máxima extensión». Cuando Ebony luchó contra el agarre de Harrison, tratando de posicionarse entre los guardias y su hija, la paciencia de Harrison se evaporó. Giró a Ebony y la estrelló con la cara primero contra la pared de mármol debajo del retrato, debajo de los ojos pintados de la mujer que se veía imposiblemente como ella. El impacto partió el labio de Ebony y aplastó su nariz con un crujido enfermizo. La sangre explotó sobre el mármol blanco, como arte abstracto, corriendo por su rostro oscuro en riachuelos que goteaban sobre su sudadera ya manchada. Estrellas estallaron detrás de sus ojos, el dolor tan agudo e inmediato que hizo que sus rodillas se doblaran. «¡Mamá!», gritó Amara, el sonido crudo y aterrorizado. Antes de que Ebony pudiera recuperarse, Maxwell clavó su rodilla en su espalda baja, apuntando a los riñones con brutalidad practicada. El dolor fue excruciante, un dolor profundo y punzante que irradiaba por todo su cuerpo. El aire salió expulsado de sus pulmones en un jadeo agonizante. Le retorcieron los brazos detrás de la espalda, hombros gritando mientras los tendones se estiraban más allá de sus límites. Esposas de metal mordieron sus muñecas delgadas, cerradas tan apretadas que sus dedos inmediatamente comenzaron a hormiguear por la circulación cortada. Amara estaba llorando histéricamente ahora, tratando de alcanzar a su madre. «Dejen de lastimarla. Por favor, dejen de lastimar a mi mamá». «Callen a esa niña», comandó Preston desde las escaleras, su rostro pálido sin mostrar simpatía, solo disgusto. Maxwell agarró el brazo pequeño de Amara, levantándola del piso. La niña de 8 años pateó y gritó, lágrimas corriendo por su rostro oscuro. «¡Suelte a mi hija!», gritó Ebony a través de su nariz rota, sangre fluyendo en su boca. «Es una niña. ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros?». La voz de Preston era como hielo. «¿Qué les pasa a ustedes, entrando a casas por la fuerza, traumatizando dueños de propiedades, usando a su niña como utilería para culpar a la gente de no presentar cargos?» Descendió los escalones restantes, parándose lo suficientemente cerca como para que Ebony pudiera oler su colonia cara, $600 por botella, mezclada con el aroma de su furia. «Ustedes son todas iguales», siseó Preston, sus ojos azules fríos y despiadados. «Piensan que la pobreza les da el derecho de tomar lo que quieran. Piensan que tener una niña significa que merecen trato especial. Bueno, no en mi casa, no de mí». Ebony lo miró con ojos hinchándose, sangre fluyendo libremente de su nariz aplastada, y vio algo parpadear en su rostro pálido, algo que parecía casi como reconocimiento luchando contra negación. «El retrato», jadeó Ebony a través de sangre y dolor. «¿Quién es ella?». La mandíbula de Preston se apretó tan fuerte que un músculo saltó en su mejilla. «No es asunto suyo. Se ve exactamente como yo», continuó Ebony, su voz haciéndose más fuerte a pesar de la agonía. «Tiene mi marca de nacimiento. Mi hija lo vio. ¿Quién es ella?». «Sáquenlas», dijo Preston a los guardias, su voz en calma mortal de la manera que ponía nerviosa a la gente. «Sáquenlas de mi casa antes de que haga algo que lamente». Arrastraron a Ebony hacia la puerta lateral, sus botas dejando manchas de sangre sobre mármol prístino.
Maxwell cargaba a Amara, quien pateaba y gritaba y alcanzaba desesperadamente a su madre. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy aquí, bebé!», sollozó Ebony. «¡Estoy aquí!». «Conmovedor», dijo Preston desde detrás de ellas, su voz goteando sarcasmo. «Verdaderamente emotivo. Ahora salgan de mi propiedad». Arrojaron a Ebony primero. Literalmente la arrojaron, los guardias levantándola por sus brazos y lanzándola sobre el concreto helado de la entrada de servicio. Aterrizó duro, su hombro tomando el impacto, dolor fresco destellando junto al viejo. Las esposas salieron con jalones ásperos que rasparon la piel. Luego, Maxwell bajó a Amara. No gentilmente, pero al menos sobre sus pies. La niñita corrió inmediatamente hacia su madre, lanzando sus pequeños brazos alrededor del rostro sangrante de Ebony. «Estás lastimada», sollozó Amara. «Mamá, estás tan lastimada». «Estoy bien, bebé», mintió Ebony a través de cartílago aplastado y labios partidos. «Estoy bien». La puerta de servicio se cerró de golpe, sellándolas afuera en el frío de diciembre. Adentro, Preston Fairchild estaba parado solo en su vestíbulo, mirando hacia arriba al retrato que había encargado hace 15 años. La mujer en el cuadro lo miraba de vuelta, una mujer llamada Nicole Wilson, a quien había amado en secreto durante un verano cuando él tenía 40, y ella era una empleada de limpieza de hotel de 25 años. Una mujer que había embarazado. Una mujer que le había rogado que reconociera a su hija. Una mujer a quien había pagado $50,000 para que desapareciera porque su familia nunca aceptaría a una mujer negra y su hija de raza mixta en la dinastía Fairchild. Una mujer que había muerto en un accidente automovilístico cuando esa hija tenía 17 años. La hija que había negado, la hija que había borrado, la hija que acababa de sangrar en su piso de mármol mientras miraba hacia arriba al retrato de su propia abuela. Las manos de Preston temblaron mientras sacaba su teléfono y hacía una llamada. «Doctor Harrison, soy Preston Fairchild. Necesito una prueba de ADN privada, completamente confidencial. ¿Puede venir a mi casa esta noche?» «Sí, es urgente». Extremadamente urgente. Colgó y se quedó mirando la sangre en su mármol blanco, la sangre de Ebony, la sangre de su hija, y se preguntó si algunos pecados eran demasiado grandes para esconder para siempre. El doctor Vincent Harrison llegó a la mansión Fairchild a las 11 p.m., su maletín médico en mano y sus preguntas cuidadosamente no hechas. Después de 30 años como médico privado de Preston Fairchild, había aprendido que los billonarios no se explicaban, simplemente esperaban cumplimiento. Preston lo llevó al estudio privado, donde un vaso de whisky, $800 por botella, estaba sin tocar en el escritorio de caoba. El billonario parecía haber envejecido una década en las últimas 12 horas. Su cabello plateado despeinado, su rostro pálido demacrado, su chaqueta de traje cara descartada en favor de mangas de camisa que mostraban manchas de sudor de estrés. «Necesito que hagas una prueba de ADN», dijo Preston sin preámbulos. «Prueba de paternidad, discreción completa, resultados solo para mí». El doctor Harrison abrió su maletín médico con eficiencia practicada. «Necesitaré una muestra suya y del posible hijo». «¿Tiene la muestra del hijo?». La mandíbula de Preston se apretó. «Todavía no, pero la tendré, pronto». Extendió su brazo para la extracción de sangre, mirando el retrato en la pared de su estudio. Una versión más pequeña del vestíbulo. El rostro de Nicole Wilson, inmortalizado en óleo y arrepentimiento. Dale like y suscríbete si crees que la verdad siempre encuentra una salida, porque algunos secretos son demasiado grandes para permanecer enterrados, y el ADN no miente sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Después de que el doctor,
Harrison se fuera con la muestra de Preston sellada en un contenedor de riesgo biológico. Preston se sentó solo en su estudio hasta las 3 a.m., bebiendo whisky que sabía a cenizas y mirando fotografías que había escondido en un cajón cerrado durante 17 años. Nicole Wilson en su uniforme de hotel, sonriendo a pesar del agotamiento en sus ojos. Nicole embarazada, radiante, esperanzada. Nicole sosteniendo a una bebé recién nacida, con piel del color de caoba cálida y cabello negro rizado ya grueso y salvaje. La carta final de Nicole, escrita 3 meses antes del accidente automovilístico que la mató, rogándole a Preston una última vez que reconociera a su hija, que le diera a Ebony el nombre Fairchild, que la dejara pertenecer a algo más que pobreza. Había quemado la carta el día después del funeral de Nicole, o pensó que lo había hecho. Pero aparentemente había guardado una copia, escondida como todos sus otros pecados. La mañana siguiente, Preston hizo llamadas. Investigadores privados, rastreadores, personas que encontraban personas que no querían ser encontradas. Para el mediodía tenía una dirección. Refugio de Mujeres y Familias St. Catherine, 2847 South Halstead Street. Para la 1 p.m. estaba en su Mercedes 140.000, conduciendo hacia el sur desde Gold Coast hacia vecindarios que su GPS advertía eran áreas de alto crimen. Para las 2 p.m. estaba estacionado afuera de un almacén convertido con letreros pintados anunciando refugio seguro y todos bienvenidos y dignidad para todos. El tipo de eslóganes liberales que usualmente hacían que el labio de Preston se curvara con desdén conservador. Se sentó en su auto por 20 minutos, manos agarrando el volante, tratando de convencerse de que esto era un error, que el parecido era coincidencia, que la marca de nacimiento era casualidad genética, que no había arrojado a su propia hija sangrando sobre concreto ayer. Finalmente salió y caminó adentro. El refugio olía a sopa industrial y productos de limpieza institucionales, tratando de enmascarar el olor subyacente de demasiados cuerpos en demasiado poco espacio. El vestíbulo estaba lleno de mujeres y niños, principalmente rostros negros y morenos, mostrando varias etapas de desesperación y derrota. Una mujer latina cansada en el escritorio de admisión levantó la vista con calidez profesional que no llegaba del todo a sus ojos exhaustos. ¿Puedo ayudarlo? Estoy buscando a Ebony Wilson, dijo Preston, y su hija Amara. Son residentes aquí. La expresión de la mujer inmediatamente se endureció. No damos información sobre nuestras residentes. Política de privacidad. Preston sacó su billetera, extrayendo 5 billetes de $100. No estoy aquí para causar problemas. Solo necesito hablar con ella. 5 minutos. La mujer miró el dinero con el tipo de anhelo que venía de trabajar salarios sin fines de lucro. Luego lo empujó de vuelta a través del escritorio. Señor, no me importa si está ofreciendo 5,000. Estas mujeres vienen aquí para estar seguras. Si Ebony Wilson quiere hablar con usted, esa es su elección. Pero no voy a vender su ubicación por su dinero. Algo en el pecho de Preston se apretó. Vergüenza, tal vez, o respeto, o ambos. Entonces puede preguntarle si me verá, dijo Preston en voz baja. Por favor, dígale que es Preston Fairchild. Dígale que necesito hablar sobre ayer, sobre el retrato. La mujer lo estudió por un largo momento. Luego recogió un teléfono e hizo una llamada. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Preston mientras hablaba en español susurrado, escuchando a quien estuviera del otro lado. Finalmente, colgó. Tercer piso. Habitación 312. Ebony dice que le dará 5 minutos. Pero, señor, su voz se endureció. Hay un guardia de seguridad en cada piso. Si la mira mal, se va. ¿Entendido? Preston asintió
y se dirigió a las escaleras. La habitación 312 era diminuta, tal vez 12 pies, con 2 camas individuales, una mesa pequeña, una hornilla eléctrica y un baño visible a través de una puerta abierta. Ebony estaba sentada en una cama, Amara acurrucada a su lado, ambas mirándolo con expresiones que mezclaban miedo, sospecha y algo más. El rostro de Ebony era un espectáculo de horror de moretones. Ambos ojos, hinchados casi cerrados, su nariz claramente rota y mal colocada, su labio partido y con costra, moretones floreciendo en sus pómulos oscuros en tonos de púrpura y verde. Usaba ropa donada, una sudadera limpia y jeans que en realidad le quedaban, y su cabello había sido lavado y trenzado por alguien con cuidado. «Tiene 5 minutos», dijo Ebony, su voz nasal de la nariz rota, empezando ahora. Preston estaba parado en la entrada, de repente sintiéndose como el pequeño en este espacio estrecho. «Vine a disculparme», comenzó. «Por ayer, por lo que mi seguridad le hizo, por cómo las traté a usted y a su hija». «Bien», dijo Ebony tajantemente. «Disculpa notada. Le quedan 4 minutos». Preston se estremeció ante la frialdad. «También vine porque de lo que dijo su hija, sobre el retrato, sobre la marca de nacimiento. ¿Qué hay con eso?» Los ojos oscuros de Ebony, las partes visibles a través de la hinchazón, contenían algo duro y sabio. «La mujer en ese retrato», dijo Preston lentamente, cada palabra sintiéndose como sacar fragmentos de vidrio de su garganta. «Su nombre era Nicole Wilson. Ella era... Estuvimos involucrados. Hace 17 años, un verano». La respiración de Ebony cambió, volviéndose superficial y rápida. «Quedó embarazada», continuó Preston. «Quería que reconociera al bebé, que reclamara la paternidad, que le diera al niño mi nombre, pero tenía 40 años, heredero de una fortuna farmacéutica, comprometido con una mujer que mi familia había elegido para mí. Y Nicole era... negra», terminó Ebony, su voz hueca. «Una empleada de limpieza de hotel, pobre, no lo suficientemente buena para el nombre Fairchild». El silencio de Preston fue confirmación suficiente. «Así que le pagó», continuó Ebony, su voz haciéndose más fuerte a pesar del dolor que hablar debe haberle causado a su rostro roto. «Le dio dinero para que desapareciera, para criar a su bastarda sola, para nunca contactarlo de nuevo». $50,000, susurró Preston. «Le di $50,000 e hice que firmara papeles diciendo que nunca reclamaría que yo era el padre, que nunca le diría a nadie, que el niño no tendría reclamo legal sobre el estado Fairchild». Amara estaba mirando a Preston con ojos grandes, su mano pequeña agarrando el brazo de su madre fuertemente. «¿Y cuándo murió?», preguntó Ebony. «¿Cuándo mi madre murió en ese accidente automovilístico cuando tenía 17 años? ¿Viniste entonces? ¿Verificaste a tu hija?» Las manos de Preston temblaron. No sabía que había muerto. No hasta 2 años después, cuando intenté enviar el cheque de Navidad usual y regresó fallecida. Para entonces tendrías 19 años. Me dije a mí mismo que eras adulta, que habías sobrevivido sin mí, que era demasiado tarde para... ¿Para qué? La voz de Ebony se quebró. ¿Para ser padre? ¿Para reclamarme? ¿Para evitar que terminara sin hogar? Se puso de pie repentinamente, a pesar del dolor que claramente causaba, y bajó el cuello de su sudadera para exponer la marca de nacimiento completamente. «Esta es la marca de la familia Wilson», dijo Ebony. «Mi abuela la tenía, mi madre la tenía, yo la tengo. Amara también la tiene, más pequeña, detrás de su oreja derecha. Es genética, distintiva, y la pusiste en ese retrato porque sabías que Nicole era especial, la amaste lo suficiente como para pintarla como realeza y colgarla en tu mansión, pero no la amaste lo suficiente como para reclamar a la hija que te dio». El rostro de Preston se desmoronó. «Era un cobarde. Soy un cobarde. Elegí dinero y aprobación familiar sobre amor y responsabilidad.
y me he arrepentido cada día durante 17 años. Pero no lo suficiente como para encontrarme, dijo Ebony. No lo suficiente como para asegurarte de que estaba bien. No lo suficiente como para evitar que perdiera el apartamento de mi madre cuando no pude pagar renta a los 17. No lo suficiente como para evitar que abandonara la universidad cuando me quedé sin dinero. No lo suficiente como para evitar que terminara en las calles con una hija propia. Gesticuló hacia Amara, quien estaba llorando en silencio ahora. No lo suficiente como para evitar que tu nieta creciera en refugios, comiendo de bancos de alimentos, durmiendo en catres, siendo told cada día que es menos que humana porque es pobre. Preston cayó de rodillas en la alfombra delgada de la habitación del refugio, lágrimas corriendo por su rostro pálido. «Sé que no puedo deshacerlo», susurró. «Sé que no puedo devolverte 17 años, pero vine aquí porque necesito saber. Necesito estar seguro. ¿Consentirías una prueba de ADN? ¿Me dejarás probar lo que ya sé en mi corazón, que eres mi hija?» Ebony lo miró. Este billonario poderoso de rodillas en una habitación de refugio, rogando por la oportunidad de reclamar lo que había negado durante casi 2 décadas. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué ahora? Porque sangré en tu mármol. Porque tu culpa finalmente se volvió demasiado pesada. Porque te estás poniendo viejo y te diste cuenta de que vas a morir solo. Porque ayer, cuando me miraste con sangre en tu rostro y preguntaste sobre el retrato, vi a Nicole», dijo Preston, su voz rompiéndose completamente. «Vi a la mujer que amé y abandoné, y me di cuenta de que había hecho lo mismo contigo. Y no puedo morir sabiendo que dejé que eso sucediera 2 veces». Ebony estuvo en silencio por un largo momento. Luego miró a Amara acariciando el cabello trenzado de su hija gentilmente. «Bebé, ¿quieres un abuelo?», preguntó suavemente. Amara miró a Preston con esos ojos imposiblemente sabios de 8 años. «¿Va a lastimar a mamá de nuevo?». «No», dijo Preston inmediatamente, mirando directamente a la niña. «Nunca más. Juro sobre todo lo que soy, nunca volveré a lastimar a tu madre, y nunca te lastimaré a ti». Amara lo estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente. Ebony se volvió de vuelta a Preston. «Haré la prueba de ADN, pero entiende algo. Si sale positiva, si eres mi padre biológico, no puedes simplemente entrar y jugar al Salvador. No puedes borrar 17 años de abandono con dinero y culpa. Si quieres ser mi padre, tienes que ganártelo, cada día, empezando desde cero». Preston asintió, incapaz de hablar más allá de la emoción atascando su garganta. El doctor Harrison vino al refugio esa tarde con sus suministros médicos. Extrajo sangre de Ebony y Amara ambas, profesional y eficiente, sin hacer preguntas. «Resultados en 72 horas», le dijo a Preston. «Enviados directamente a usted, encriptados». Esas 72 horas fueron las más largas de la vida de Preston Fairchild. No podía trabajar. No podía dormir, no podía dejar de mirar el retrato de Nicole y preguntarse si la hija que había negado estaba a punto de volverse innegable. En el tercer día, a las 2 p.m., su correo privado sonó con los resultados encriptados. Las manos de Preston temblaron tanto que apenas podía escribir la contraseña. El documento se abrió. Probabilidad de paternidad, 99.97%. Conclusión. Preston Fairchild es el padre biológico de Ebony Nicole Wilson. Análisis suplementario. Amara Joy Wilson comparte marcadores genéticos consistentes con Preston Fairchild, siendo su abuelo biológico. Preston miró la pantalla, leyendo las palabras una y otra vez, hasta que se nublaron detrás de lágrimas que no se molestó en limpiar. Tenía una hija. Tenía una nieta, y había arrojado a ambas, sangrando sobre concreto porque era demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de sus elecciones hace 17 años. Preston Fairchild estaba parado afuera de la habitación 312 en el refugio Sun.
Catherine por segunda vez en una semana, pero esta vez llevaba algo diferente. Una carpeta manila conteniendo resultados de ADN que cambiarían 3 vidas para siempre. Su mano se cernió sobre la puerta, temblando con una emoción que no podía nombrar. Miedo, tal vez, o esperanza, o la combinación aterradora de ambos. Tocó suavemente. Ebony abrió la puerta, su rostro moretoneado aún sanando pero luciendo ligeramente mejor que la semana anterior. Sus ojos oscuros lo estudiaron con cautela que 17 años de abandono habían ganado. «Tienes los resultados», dijo. No una pregunta. Preston asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta. Ebony retrocedió, dejándolo entrar. Amara estaba sentada en la cama coloreando en un libro donado, su pequeño rostro oscuro mostrando la neutralidad cuidadosa que los niños desarrollan cuando han aprendido que los adultos son impredecibles. Preston se sentó en la única silla de plástico, colocando la carpeta en la mesa pequeña como si estuviera hecha de explosivos. «Antes de mostrarte esto», comenzó, su voz ronca, «necesito que entiendas algo. Sea lo que digan estos resultados, pase lo que pase después. No estoy aquí para comprar mi entrada a tu vida. No estoy aquí para aliviar mi culpa. Estoy aquí porque hace 17 años tomé la peor decisión de mi vida y estoy pidiendo la oportunidad de pasar el tiempo que me queda tratando de arreglarlo». La mandíbula de Ebony se tensó. «Solo muéstrame los resultados». Preston abrió la carpeta, deslizando el documento a través de la mesa. Ebony lo leyó lentamente, sus ojos oscuros moviéndose a través del lenguaje técnico, los porcentajes, la conclusión que estaba escrita en términos clínicos, pero significaba todo. 97% de probabilidad de paternidad. Sus manos comenzaron a temblar, lágrimas se derramaron por sus mejillas moretoneadas, picando los cortes sanando. «Así que es verdad», susurró, «realmente eres mi padre. Todo este tiempo, toda mi vida, tuve un padre que simplemente no me quería». «Era un cobarde», dijo Preston, sus propias lágrimas fluyendo libremente ahora. «Elegí comodidad sobre coraje. Elegí la aprobación de mi familia sobre mi propio hijo. Y he pagado por esa elección cada día, pero ni cerca de tanto como tú has pagado por ella». Amara había dejado de colorear, viendo a los adultos con esos ojos imposiblemente perceptivos de 8 años. «¿Esto significa que él es mi abuelo de verdad?», preguntó en voz baja. Ebony miró a su hija, luego a Preston, luego de vuelta a los resultados de ADN que probaban lo que de alguna manera siempre había sabido en sus huesos, que había sido no querida por elección, no por casualidad. «Sí, bebé», dijo Ebony, su voz quebrándose. «Él es tu abuelo. Comenta abajo si crees que la familia está definida por acciones, no solo por sangre, porque lo que sucede a continuación probará que el ADN puede revelar el pasado, pero solo la dedicación puede construir un futuro». Preston sacó otra carpeta de su maletín, esta más gruesa, llena de documentos legales. «He hecho que mis abogados elaboren papeles», dijo. «Un fondo fiduciario a tu nombre, Ebony. $10 millones, acceso inmediato. Otro fideicomiso para Amara, 20 millones, accesible cuando cumpla 18 años, con distribuciones para educación y gastos de manutención hasta entonces. Seguro médico completo para ambas, retroactivo para cubrir cualquier necesidad médica. Y esto», sacó una escritura, «una casa, 3 habitaciones, 2 baños, en Lincoln Park, completamente pagada, a tu nombre. Pueden mudarse inmediatamente». Ebony miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. «¿Estás tratando de comprar perdón?» «No», dijo Preston en voz baja. «Estoy tratando de proporcionar lo que debí haber proporcionado hace 17 años. Comida, refugio, seguridad, oportunidad. Las cosas que cada padre le debe a su hijo, las cosas que te negué». Empujó los papeles a través de la mesa. «Pero Ebony,
Entiende esto, puedes tomar todo lo que estoy ofreciendo y aún nunca hablarme de nuevo. Esto no es una transacción. Esto no es yo comprando acceso a tu vida. Esto es yo pagando una deuda que nunca realmente puede ser pagada. Cualquier relación que tengamos o no tengamos, esa es tu elección. No mía, nunca mía de nuevo. Las manos de Ebony temblaron mientras tocaba la escritura, los documentos del fondo fiduciario, los papeles del seguro médico. Cada uno representaba seguridad que nunca había tenido, oportunidades que nunca había imaginado, una vida que había dejado de soñar hace años. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no cuando tenía 19 y sin hogar por primera vez? ¿Por qué no cuando tenía 23 y embarazada y aterrorizada? ¿Por qué no cuando Amara nació y estaba viviendo en mi auto? ¿Por qué ahora? El rostro de Preston se desmoronó. Porque soy un cobarde que necesitaba ser confrontado con prueba innegable antes de poder enfrentar lo que siempre había sabido. Porque soy débil. Porque soy todo lo que piensas que soy y peor. Pero Ebony... Su voz se fortaleció. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo cambiar lo que sucede después. Y lo que sucede después depende de ti. La habitación cayó en silencio, excepto por los sonidos distantes del refugio. Niños jugando, mujeres hablando, el zumbido constante de supervivencia en un lugar diseñado para seguridad temporal. Finalmente, Amara habló, su pequeña voz cortando la tensión. «Mamá, ¿podemos tener nuestra propia casa con una cama de verdad y una cocina donde podamos hacer panqueques cuando queramos?» El rostro de Ebony se abrió con emoción, dolor y esperanza y agotamiento todo mezclado. Miró a su hija, esta hermosa niña que nunca había tenido una habitación propia, que nunca había tenido estabilidad o seguridad o la simple dignidad de privacidad. «Sí, bebé», susurró Ebony. «Sí, podemos tener nuestra propia casa». Miró a Preston, sus ojos oscuros sosteniendo sus azules. «Tomaré lo que estás ofreciendo por Amara, porque mi hija merece todo lo que nunca tuve. Pero Preston», enfatizó su nombre, sin llamarlo padre, «todavía no, tal vez nunca. El dinero Las no te casas hace familia. No borran el abandono. Los fondos fiduciarios no sanan heridas que tomaron 17 años tallar». «Lo sé», dijo Preston en voz baja. «Si quieres ser parte de nuestras vidas», continuó Ebony, «tienes que aparecer cada día, no cuando sea conveniente, no cuando te haga sentir bien contigo mismo. Cada día. Tienes que ganarte el título de padre y abuelo a través de acciones, no cheques». Preston asintió, lágrimas corriendo por su rostro pálido. «Entiendo, y lo haré. Juro que lo haré». Y 3 años después de que la prueba de ADN confirmara lo que la pregunta de una niñita había revelado, la Fundación Fairchild para Reunificación Familiar celebró su gala anual en el Palmer House Hilton. Ebony estaba parada en el podio con un elegante vestido borgoña que le quedaba perfectamente a su cuerpo saludable, su cabello natural peinado en locks sofisticados, su piel brillando con el tipo de salud que venía de 3 años de estabilidad, terapia y sanación. En los 35 se veía más joven de lo que había a los 32. Como si la nutrición adecuada y la seguridad hubieran revertido el daño que la pobreza había infligido. A su lado estaba Amara, ahora de 11 años, en un hermoso vestido blanco, su cabello trenzado con cintas doradas, su rostro oscuro mostrando la confianza de una niña que no había perdido una comida en 3 años, que tenía su propia habitación con sus propios libros, que iba a escuela privada y tomaba lecciones de piano y estaba aprendiendo francés. Y en la primera fila estaba sentado Preston Fairchild, su cabello plateado perfectamente peinado, su traje caro impecable, sus ojos azules brillando con orgullo y algo que parecía casi como redención. «Hace 3 años»,
comenzó Ebony, su voz resonando claramente por el salón de baile. Mi hija hizo una pregunta simple que cambió nuestras vidas. Vio un retrato de su abuela, una mujer que nunca había sabido que era importante para alguien excepto para mí, y preguntó por qué la mujer en el cuadro se veía exactamente como yo. La audiencia de la élite de Chicago escuchaba con atención cautivada. Esa pregunta llevó a pruebas de ADN que confirmaron lo que mi madre me había dicho antes de morir: que mi padre era un hombre rico que había elegido su comodidad sobre su responsabilidad. Un hombre que le había pagado para que desapareciera en lugar de reclamar al hijo que habían creado juntos. El rostro de Preston no mostraba vergüenza ahora, solo aceptación firme de sus errores pasados. Ese hombre está aquí esta noche, continuó Ebony. Preston Fairchild, mi padre biológico, y durante 3 años ha estado probando que el ADN solo no hace a alguien familia. Las acciones sí, la presencia sí, aparecer cuando es difícil sí. Miró directamente a Preston. No solo nos dio dinero y se alejó. Apareció en mis clases universitarias cuando regresé a terminar mi título. Se sentó en los recitales de piano de Amara, incluso cuando tocaba mal. Vino a sesiones de terapia conmigo, donde hablamos sobre los 17 años de abandono y cómo construir algo real de los escombros. Su voz se hizo más fuerte. Comenzó esta fundación en nombre de mi madre, Nicole Wilson, la mujer que amó pero no tuvo el coraje de reclamar. Y esta fundación ha reunificado 247 familias en 3 años, padres con hijos que abandonaron, madres con niños que perdieron ante el sistema, hermanos separados por circunstancias, porque Preston Fairchild aprendió que huir de la familia no los borra, solo crea heridas que se enquistan. El aplauso fue atronador. Ebony sacó una fotografía, la misma foto de boda dañada por agua que solía ser su única conexión con la madre que había perdido a los 17. Esta es mi madre, Nicole Wilson. Empleada de limpieza de hotel, madre soltera, la mujer que trabajó 3 empleos para criarme sola porque el hombre que amaba tenía demasiado miedo de pararse a su lado. Murió cuando tenía 17 años, nunca sabiendo que su hija un día estaría parada en un salón de baile usando un vestido que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Lágrimas fluían libremente por el rostro de Ebony ahora. «Mamá, si puedes ver esto, lo logré. Lo logramos. Tu nieta tiene todo lo que soñaste con darme. Y el hombre que nos abandonó está aprendiendo lo que siempre supiste, que el amor no es sobre perfección, es sobre aparecer cada día, sin importar cuán difícil sea». Preston se puso de pie, caminando al podio. Ebony se hizo a un lado, dejando que su padre, porque eso es lo que estaba ganando el derecho a ser llamado ahora, tomara el micrófono. «Gracias, Ebony», dijo Preston, su voz gruesa de emoción. «Hace 3 años fui confrontado con las consecuencias de una elección que hice 17 años antes. Me había convencido de que pagar dinero me absolvía de responsabilidad, que el silencio era más fácil que reclamar a un hijo cuya existencia amenazaba mi vida cómoda». Miró a Amara, quien le devolvió la sonrisa con calidez genuina. Pero mi nieta hizo una pregunta que no pude ignorar, y su madre exigió responsabilidad que no pude comprar. Me dieron algo que no merecía, una segunda oportunidad. No perdón, no absolución, sino oportunidad. La oportunidad de ser mejor de lo que había sido, de aparecer en lugar de huir. Sacó su propia fotografía, el retrato de Nicole Wilson que colgaba en su vestíbulo, el que había comenzado todo. Esta es Nicole Wilson, la mujer que amé y abandoné, la mujer cuya hija sangró en mi piso de mármol mientras yo llamaba a seguridad en lugar de reconocer a mi propia hija. Su retrato cuelga en mi hogar como recordatorio de que la cobardía tiene consecuencias que resuenan a través de generaciones. Su voz se fortaleció.
A cada padre que ha huido de responsabilidad, nunca es demasiado tarde para dar la vuelta. A cada hijo que ha sido abandonado, merecías mejor, y ese fracaso nos pertenece a nosotros, no a ti. A cada familia desgarrada por miedo o vergüenza o circunstancias, la reunión es posible, pero requiere coraje y consistencia, no solo cheques y disculpas. La ovación de pie duró 7 minutos completos. 5 años después de que la pregunta de Amara lo cambiara todo, Preston Fairchild estaba sentado en su estudio rodeado de fotografías que contaban una historia de redención ganada a través de dedicación incansable. La graduación universitaria de Ebony, donde se había sentado en la primera fila junto a Amara, ambos vitoreando mientras ella caminaba por el escenario con su maestría en trabajo social. La fiesta de cumpleaños número 13 de Amara en la casa de Lincoln Park, rodeada de amigos de su escuela privada, el refugio donde alguna vez vivieron sintiéndose como un recuerdo distante. Sesiones de terapia familiar donde verdades duras fueron dichas y sanación real sucedió porque Preston apareció cada semana durante 5 años sin faltar una vez. Días festivos pasados juntos, incómodos al principio, pero gradualmente volviéndose genuinos, mientras la confianza se construía a través de consistencia en lugar de promesas. La expansión de la Fundación Fairchild a 6 estados más, ayudando a cientos de familias a reunificarse porque Preston había aprendido que los niños abandonados crecían en adultos que necesitaban saber que importaban. Y el retrato, el rostro de Nicole Wilson, inmortalizado en óleo, pero ahora flanqueado por retratos más nuevos. Uno de Ebony en su toga de graduación, uno de Amara en su recital de piano. Una galería familiar que reconocía el pasado mientras construía hacia algo mejor. El teléfono de Preston sonó. El nombre de Ebony brilló en la pantalla. «Hola», contestó, sonriendo de cuán natural se había vuelto esto. «Hola, papá», dijo Ebony, y la palabra aún hacía que el corazón de Preston se apretara cada vez porque la había ganado, lentamente, dolorosamente, a través de 5 años de aparecer. Amara tiene una pregunta sobre su proyecto de feria de ciencias. ¿Puedes venir esta noche? Estaré allí en 20 minutos. Dijo Preston sin dudar, porque eso es lo que los padres hacían. Aparecían. Cada día. Sin importar qué. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si fueras Ebony, ¿podrías perdonar a un padre que te abandonó durante 17 años? Si fueras Preston, ¿habrías tenido el coraje de enfrentar tu error o habrías continuado huyendo? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, te desafió o te hizo pensar sobre los niños abandonados por padres que eligieron comodidad sobre responsabilidad, dale al botón de suscribir para más historias sobre redención ganada a través de acción, no palabras. Aplasta el botón de like si crees que la familia se construye a través de presencia, no solo ADN. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que nunca es demasiado tarde para dar la vuelta y enfrentar lo que has estado huyendo. Comenta desde ¿dónde estás viendo y dinos? ¿Crees en segundas oportunidades o algunos abandonos son imperdonables? Recuerda, el ADN puede revelar quién te creó, pero solo el amor y dedicación consistentes pueden revelar quién estará a tu lado. La familia no está definida solo por sangre, está definida por aparecer, incluso cuando es incómodo, especialmente cuando es difícil. Tus errores pasados no tienen que definir tu futuro, pero solo si tienes el coraje de enfrentarlos y hacerlo mejor.